Bienvenidos a Una Alumna a la Vez. Hoy les tenemos un podcast que te incumbe si eres mamá de algún o papá de algún niño que requiere aprender. Hoy se sabe que 7 de 10 niños necesitan ayuda terapéutica o una manera diferente de aprender. Y para eso he invitado a Mari Gaby García, la maestra de educación especial de mi propia hija Raquelita, ¿ok? Que nos va a hablar sobre las adecuaciones, sobre cómo navegar la escolaridad cuando tu hijo requiere cosas especiales para realmente aprender, ¿verdad? Y las adecuaciones, las tutoras. Vamos a hablar sobre el aprendizaje adecuado a tu hijo. Bienvenida, Mari Gaby. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme otra vez con ustedes, así que estoy muy contenta. Yo estoy muy contenta también, y vamos al grano. La educación es un derecho universal. Sin embargo, cuando hay un diagnóstico inesperado, el momento de la escolaridad es un momento que nos da mucho miedo, nos da temor. En un mundo en donde esto de las adecuaciones escolares es algo reciente, sí, prácticamente, sobre todo en nuestros países del tercer mundo, ¿cómo nos adaptamos las mamás de niños con algún diagnóstico a que nuestros hijos puedan tener ese derecho a la educación, pero con las adaptaciones para que aprendan a su ritmo? ¿Cómo se hace eso? Bueno, inicialmente hay que tener en cuenta que si bien la educación es un derecho, lamentablemente la educación también es un negocio. Tenemos muchos colegios que reciben niños con diagnóstico. Usted tiene síndrome de Down, venga. Usted tiene TEA, venga. Usted tiene parálisis, venga. Cualquier diagnóstico, pero no tienen el equipo para implementar una educación de calidad para ese niño o niña. Y ese es el primer foco de atención que los padres tienen que tener. Cuando me hablas del equipo, es el equipo de profesores, maestras, sí, de educadores. Se trabaja con un equipo interdisciplinario. ¿Qué abarca este equipo interdisciplinario? Psicólogos, psicopedagogos, en algunos casos educadores especiales, de preferencia, educadores regulares. Todo ese equipo es el que forma parte del que elabora las adecuaciones curriculares o le brinda la oportunidad de tener la educación digna y de calidad que se merece su hijo, porque está pagando la mensualidad y todo como el resto. Entonces, hoy en día tenemos mucha dificultad con padres de que pagan su mensualidad, pagan su matrícula, sus útiles, su uniforme, absolutamente todo, y me llaman y que Gaby, mi hijo, está sentado viendo el techo. No hace nada, los cuadernos están vacíos. Y en el colegio me dicen que no están capacitados. Pero esa falta de capacitación tenían que admitirla previo a recibirlo, porque le estamos quitando tiempo. Y nuestros niños lo que menos tienen es tiempo. Wow, eso me gustó. Es así, es que uno no lo piensa, pero los colegios, o sea, es que yo lo he escuchado de ambas maneras. He escuchado colegios que rechazan por falta de capacidad y los papás se quejan porque dicen, ay, me rechazaron al niño porque no tiene las herramientas. Y luego tampoco están contentos cuando un colegio los acepta y no tiene las herramientas. Entonces necesitamos encontrar colegios inclusivos que tengan las herramientas. ¿Qué es realmente, definamos en el mundo ideal, un colegio inclusivo? ¿Con qué debe contar? Un colegio inclusivo, el término es bien debatible. Ella odia este término, ¿verdad? Todo se debate en el mundo. Claro. Nuestro mundo está conformado por diferentes personas y todas las personas tienen derecho. Entonces, en un colegio nosotros tenemos que brindarles educación de calidad a los niños, a todos, cualquiera que éste sea, con el diagnóstico que tenga o la situación personal que tenga, siempre desde la empatía, desde el amor y en base a sus necesidades particulares. Nosotros cuando pensamos en adecuaciones, por lo general pensamos en niños con algún diagnóstico que le impida tener o tenga alguna dificultad motora, intelectual, etcétera. Pero los niños con altas capacidades muchas veces también requieren adecuaciones curriculares. Correcto, no necesariamente tienes que tener un diagnóstico. Y es algo que no se habla. Simplemente que aprendes diferente. Y Muchos yo también pienso que Total. nuestro sistema escolar de Panamá es, para mí, en algunos colegios, estamos retrasados. O sea, estamos aprendiendo, o sea, es lo mismo desde hace más de 20, o sea, están aprendiendo de la misma manera que aprendimos nosotros y todo eso ha ido cambiando. Claro, lo que pasa es que la metodología es lo que varía. Dame. El principio, Es nosotros deberíamos preparar los conceptos curriculares para los niños del futuro. Eso no es algo que se da, a menos que estemos en Suecia
Japón son lugares donde sí se modifica el currículum para el funcionamiento de la sociedad más adelante. Pero nosotros, en nuestros países latinoamericanos sobre todo, no pasa. Y al no pasar, lo que nos permite a nosotros como docentes, que somos uno más, es el hecho de modificar la presentación, la metodología del aprendizaje para que nuestros niños puedan comprender de lo que se les está hablando. En un colegio, lo que yo sugiero es que haya una educación bilateral. ¿Qué significa esto? Los chicos neurotípicos aprenden de los neurodivergentes o de los que presentan una necesidad educativa especial o una necesidad específica de aprendizaje. Eso genera empatía. Por supuesto que sí. Y eso también es educación. Eso es una educación bilateral. No podemos decir, mi hijo va a aprender de los neurotípicos o mi hijo va a aprender de los compañeritos y nada más se queda ahí. No, porque las personas que no tienen ningún diagnóstico, o al menos que no se hayan enterado todavía, aprenden también de las personas que tienen alguna dificultad. La empatía, la paciencia, la perseverancia, eso de estar ahí, la protección, el dar la cara por el otro. Y eso yo sí lo he vivido en muchísimos colegios en los que mis niños han sido parte de un salón regular. Sus compañeros se vuelven estos protectores, estas personas que defienden los derechos de su compañero. ¿Por qué pasa esto en algunos casos y en otros no pasa esto? Y al contrario, pues el temor de muchos papás es que, por ejemplo, mi hijo o mi hija por tener o aprender de una manera diferente o tener algún diagnóstico le hagan el famoso bullying. Porque tenemos que ser abiertos en el diagnóstico. Es sumamente importante que le perdamos el miedo al título. Cuando los niños empiezan a comprender, yo no voy a ir a una charla de primer grado a hablarles sobre trastorno del espectro autista con términos clínicos. Por supuesto. Porque no les va a interesar, porque no lo van a entender, porque no me van a prestar atención. Pero si tú vas y les dices, este amigo a veces no nos va a mirar a los ojos, no te va a mirar así fijo, pero cuando él está viendo al espacio, igual te está escuchando, entonces tú puedes seguirle hablando. Cuando tú le pones en esos términos de niño con niño, porque esos son, los chicos empiezan a crecer juntos y a ir dándose cuenta de las cosas que pueden hacer con su compañero. Pero muy interesante lo que dijo ella, cómo evitar el bullying, ser abiertos con el diagnóstico, porque muchas veces, por miedo, los papás no queremos decir el diagnóstico, ni siquiera los profesores. Entonces, al ocultar el diagnóstico, que vamos a estar claros, cualquier diagnóstico que sea, si el niño no está aprendiendo a la par a otros niños, si el niño no mira los ojos, si el niño está en la silla de ruedas, los profesores se van a dar cuenta. Y ni siquiera con algún diagnóstico, como dije, hay niños pues, que aprendemos de manera diferente. Claro, pero estamos hablando del famoso bullying hacia las personas que son diferentes. Entonces, al uno ir a decir, la niña tiene autismo, la niña tiene parálisis cerebral, la niña tiene síndrome de Down, y educar a los niños de qué es eso, ya no tienen miedo porque entienden lo que ven y no lo rechazan. El problema está cuando estamos ocultando el diagnóstico, pensando que nadie se va a dar cuenta, todo el mundo se da cuenta y se burla del ser humano. Es el miedo a lo desconocido. Totalmente. Cuando nosotros abrimos esa puerta y venga y pregunta con confianza y dime qué te parece, y dime qué te da miedo, y dime qué te da seguridad. Cuando le damos esa apertura a los niños y los niños entienden que no necesitan callarse o ver cómo decir tal cosa, aprenden solos. Y esa unificación genera lo que llamamos comunidad educativa, el deber ser de la comunidad educativa. De la comunidad, punto. Porque el mundo entero está lleno de todo tipo de personas. ¿Por qué siempre estamos tratando de aislar la realidad del mundo en los trabajos, en las escuelas? Si la realidad del mundo es que hay sabores y colores totalmente diferentes. Es que el mundo no es los de la izquierda, son los que tienen algún diagnóstico o condición, y los de la derecha es para los que no tienen nada. El mundo es de todos. Sí, total. Lo que yo suelo decir es que el mundo está en imprenta y no en cursiva. O sea, todo el mundo lo ve de una forma. Nosotros tenemos yo estoy en un colegio actualmente en el que la mayoría de estudiantes son hijos de empresarios. Y yo siempre pienso en, si nosotros damos más cabida a chicos que tengan algún diagnóstico, estos niños van a crecer con esos compañeros. Y cuando lleguen a tener 24, 25 años, van a contratar personas que ellos ya conocen. No por cumplir la cuota, no, porque de ser social y ser responsables socialmente, sino porque creen porque es común. Y que es común, y porque además crecieron y aprendieron de esa persona, humanizar a nuestras aulas escolares, a nuestros estudiantes. Así es, y a los profesores también. ¿Qué se necesita
El gran miedo, la gran queja, la gran incertidumbre que viven muchos papás que no han tenido la fortuna de tener accesibilidad a un colegio que realmente sea para todos o donde aprendan todos, es que de repente dice, ¿qué se necesita para yo calificar aparte de tener el personal capacitado? O sea, para ser maestro de educación especial, o sea, hay que estudiar eso, o sea, se capacita, se prepara. Por supuesto. Como un maestro trata con 30, 20, 10 alumnos en un salón y de repente hay 4 que aprenden de manera diferente. ¿Cómo se maneja eso? Se tiene que aprender como todo y poner en práctica. Nosotros somos unos constantes buscadores. El maestro es responsable y de vocación, porque eso es muy importante y siempre lo digo, hay maestros de vocación. Totalmente. Nosotros no venimos aquí a decir yo me haré millonaria siendo maestra, eso no va a pasar, es muy poco probable, pero sí porque amo lo que hago y porque los niños me divierten un montón. Yo todos mis días tengo cosas distintas, con los adultos no tengo tanta paciencia y mi familia no me dejará mentir, pero con los niños yo realmente vivo lo que hago y el buscar y el encontrar las metodologías o las didácticas que se aproximan o que son propias para un grupo varía todo el tiempo. De un año a otro año se te presenta otro grupo de niños completamente diferente y tengo que ver ya ahora qué hago. ¿Cómo saber si mi hijo necesita ayuda en el colegio? Porque aquí van a haber personas que saben que sí y hay personas que dicen, pero, por ejemplo, yo tengo a Raquel que tiene autismo y sabemos que Raquel necesita de por sí adecuaciones, que ahora quiero hablar de qué son las adecuaciones, pero ¿cómo saber Pero no si en todas las Marcela? materias. No, pero... Porque en unas materias es brillante. Ok, bueno, es que hay tantas cosas que quiero preguntar, que por un lado quiero saber cómo saber qué adecuar para no pretender que necesita adecuar todo. Exacto. Y por otro lado quiero saber cómo saber si mi hija Marcela requiere adecuaciones también y si es válido aunque no tenga un diagnóstico. Claro, dentro de los grupos de los estudiantes, nosotros tenemos como unos puntos que tener en consideración. Los niños dentro de las necesidades educativas de aprendizaje, que son todos estos niños que tienen alguna dificultad motriz, sensorial, intelectual, etcétera, que ya por su diagnóstico propio van dentro de las personas que necesitan adecuación. Mi hijo Rocco. De ahí tenemos el otro grupo de necesidades educativas especiales, que son también esto del síndrome de Down, etcétera, y vamos por el otro lado donde estamos las dislalias, las dislexias, discalculias, dismorfias, dispraxias. Esa es otra categoría. Wow. Hay otra categoría donde está la parte emocional. Todo lo que es depresión y ansiedad también puede ir dentro de la Pero hoy es un tema que se tiene que tomar en consideración. Totalmente. No se puede ignorar. ¿Tú no crees que es el número uno? Hoy por hoy, ansiedad y depresión en niños. Podría ser, no lo categorizo como prioritario o secundario, sino simplemente como grupos. Okay. Hay el otro que son los niños que tienen enfermedades crónicas. Por ejemplo, un chico que tiene cáncer no puede asistir con regularidad al colegio, va a ausentarse muchísimo, va a tener mucho bache académico, entonces necesita una adecuación. Y los niños con altas capacidades también, porque dentro de su área regular o su nivel regular se aburren y hay que ponerles cuestiones más retadoras. Entonces, la adecuación curricular no es únicamente para la persona con un diagnóstico intelectual. Me encanta que hay un digas montón eso. de chicos que necesitan adecuación y que esa adecuación lo que le permite es tener educación de calidad. Que antes, en mi época, pues no había toda esta diversidad de maneras de aprender. Y yo no entendía, hoy por hoy, por ejemplo, a mí siempre me fue fatal en geometría, pero fatal. O sea, yo podía estudiar y no había manera, o sea, no había manera de que yo entendiera la geometría. Y hoy por hoy todavía no hay manera que entienda la geometría y no me interesa. Claro. O sea, no me interesa, pero había que pasar por una nota porque antes... Pues todavía. Es lo mismo. Las cosas no han cambiado tanto, Erika. Y por eso, o sea, yo tengo más de 30 años de haberme graduado, entonces, ¿sabes? Eso es lo que yo digo, o sea, todavía hoy por hoy, yo ven en ciertos colegios, en la gran mayoría, no voy a generalizar, todavía calificamos, o sea, una nota te define de cuánto es tu aprendizaje, pero cómo se mide dentro de un aula en donde todo el mundo aprende diferente, o sea, como yo sé como profesor o maestro que están realmente aprendiendo. ¿Cómo uno sabe eso? Porque tienes que llegar a ser un mediador también, un mediador del aprendizaje. Si nosotros, el sistema educativo te
dice que tiene que ser cuantitativo, es decir, ponerle un Una número nota. al aprendizaje. Nosotros previo a eso tenemos metodologías cualitativas, por las cuales se evalúan el aprendizaje de cada estudiante. Indistintamente de que este chico aprenda de forma visual, auditiva o kinestésica, los niños necesitan tener esa aproximación con la realidad y ser reevaluados en base a su necesidad. En mi caso, yo trabajo para un colegio donde yo soy one-to-one con el estudiante, ¿sí? Pero díganme ustedes, yo soy maestra de niños, principalmente de personas dentro del trastorno del espectro autista. ¿Qué currículum hay para autismo en el mundo? No hay. No hay. Y no digo que deberíamos englobar en la persona dentro del trastorno del espectro autista tiene que aprender esto. No estoy diciendo eso. Pero hay unos mínimos indispensables dentro del currículum que podríamos dejar pasar. Hay unos temitas que realmente, ¿para qué vamos a estar indagando en eso si no son funcionales? Y tenemos que trabajar en base a la funcionalidad del aprendizaje, que le sirva para la vida, que le sirva para comprender el mundo. Para los niños neurotípicos también. Por supuesto. Porque al final hay un montón de cosas que uno estudió y no sirven sirven para A mí jamás me sirvió la álgebra de Baldor. Al periodismo eso no me sirve. Ojo, a otras carreras sí le servirá, pues yo estaba clarísima en eso. Pero es verdad, ahí es donde yo veo el que ha tenido la oportunidad de viajar, el que ha tenido la oportunidad de conocer, y veo cómo es la educación en otros países de avanzada y digo, pero ¿por qué nos estamos quedando atrás? Lo que pasa es que hay dos grandes corrientes dentro del aprendizaje, el conductismo y el constructivismo. El conductismo es esto de 2 más 2, 4, y memorízate. Tablas de multiplicar, conductismo. Ya. Constructivismo es esto de análisis. Busca un bosque y cómo tú crees que te imaginas y conocimientos previos y qué puedes utilizar de aquí del salón para representar un bosque. Entonces construyes el bosque en base a lo que tú sabes, en lo que tienes en el entorno, en la zona de desarrollo próximo, que son los compañeritos que están al lado tuyo y te pueden dar ideas. Constructivismo. Ahora, dentro de mi área de educación especial, yo creo que no podemos trabajar con entes dogmáticos. No podemos decir, esto es conductismo y esto es constructivismo. Claro. Hay cosas que se aprenden en base al conductismo. ¿Cómo yo le enseño a una persona que cuando entre a la clase tiene que decir buenos días? No me puedo poner siempre a filosofar por la razón Claro, de que Raquel hay que no ser es educados. abstracta, Raquel es blanco y negro. Exacto. O sea, con Raquel es más fácil enseñarle de blanco y negro. De manera conductista, porque es una chica rápida, porque es una niña que entiende rápido los conceptos, que desarrolla en bloque las actividades. Pero no le vas a eso poner no es a la crear realidad de un bosque de todos. su imaginación. Claro, le va a costar un poquito más. Le va a costar un montón. Al igual que me imagino que hay niños muy creativos que es al revés. Totalmente. Que hay que enseñarles desde un aspecto Aterrizar. más creativo a lo que es el blanco y negro que les cuesta un montón. Sí, por eso digo que dentro de las adecuaciones curriculares, que son modificaciones al currículum o adaptaciones del currículum o la malla curricular que corresponde a uno u otro país. Esas adecuaciones curriculares, primero que nosotros tenemos una ley en Panamá, ¿sí? Correcto. La ley 42 de 1999 que está hecha para defender la oportunidad de las personas con discapacidad, se llama así en la ley. Así es. Tomen el término y si no les parece, pues lo siento mucho, pero es lo que dice la ley. Es lo que dice la ley. Entonces, basándonos en esa ley, todos nuestros niños y niñas deberían tener acceso a la educación, que no la tienen. Eso es mentira. Eso es mentira. Es mentira, No tiene. van a los colegios y le dicen no hay cupo, cuando sí hay cupo, pero no tengo personal, pero no me quiero capacitar, pero no hay quien los atienda, etcétera. O padres que lamentablemente no tienen para pagar tutora, que es una figura, la shadow es una figura. La maestra sombra. Exacto, la maestra sombra, la shadow, la tutora, es una figura muy nueva. Yo vivo hace 13 años en Panamá y yo conocí la tutora en Panamá. No sabía lo que era una tutora. Y esa tutora también ha evolucionado, porque antes era una nani que acompañaba al niño, ahora se exige que sea alguien que sepa educación, porque el acompañamiento es educativo. Claro, y Pero que ¿qué pasa sepa- cuando el papá o la No mamá tiene. no tiene la accesibilidad para pagar? Tiene que contar Tiene- con profesoras como Mari Gaby, personas de vocación, que les interese la educación de sus hijos. Sí, y eso quita mucho tiempo. A veces a mí me dicen, es 1 a 1.
Sí, pero venga 45 minutos con un muchacho que te esté agarrando el pelo, que te jale, que te sonría, que te empuje, que te bote el lápiz, que te bote el lápiz, que te bote el lápiz, 45 minutos. Hay que tener vocación. Entonces sí, muy lindo uno a uno, pero realmente es demandante, emocional y físicamente es demandante, porque tú tienes que mantenerte en eje cuando alrededor se está destruyendo en algunos casos. ¿Tú has notado, ya que has trabajado con tantos niños, la diferencia en la alimentación que hace en lo que es la educación? Completamente, y yo soy, si bien no conozco el tema, tampoco yo no soy una experta para nada. Pero como educadora. Me doy cuenta. Y yo enseguida, cuando mi niño al día siguiente viene así saltando, yo le pregunto a las tutoras, porque en el colegio donde yo trabajo hay tutoras, pregunta en la casa qué comió. No, que desayunó huevito. Saben que no come huevo, saben que el huevo le hace mal. ¿Por qué le dieron huevo? ¿Quién le dio huevo? Llámale a la mamá que quiero hablar con la mamá. Entonces uno se pone en ese también de defender a tu niño, porque son nuestros niños, son mis pollitos igual. Así sea el papá, porque en algún momento me ha tocado decir, mami, usted sabe que la dieta que le mandaron dice que no puede comer huevo. ¿Cómo le da huevo? Claro. O fueron a un cumpleaños y comió pastel. ¿Qué pastel comió? O sea, usted le dio gluten, chocolate, todo el mismo, lácteos, todo, bienvenido. Y la que se lo mama después eres tú, porque al final llega y pácata, cógete el peladito corriendo por todas partes. ¿Es posible realmente tener en un colegio todo tipo de adecuaciones en pro, en beneficio de la educación? ¿Es posible? Sí. ¿Pero qué es una adecuación? Cuéntale, porque hay personas que dicen, ¿qué es una adecuación? Bueno, la adecuación curricular es una modificación del currículum, es decir, nosotros tomamos una malla curricular correspondiente a un nivel educativo, tercer grado, digamos, y lo voy modificando según las necesidades puntuales de un individuo. Normalmente se recomienda que el estudiante tenga un diagnóstico, porque ese es nuestro aval también como institución en presentarle al Meduca y decir, este niño está teniendo adecuaciones por esto. Muchas veces ¿Qué pasa, no se por puede ejemplo, hacer. si no hay, o sea, simplemente, por ejemplo, conozco casos de que de repente el niño o la niña, o sea, no se puede aprender las cosas de memoria. O sea, Claro. es muy difícil, o sea, Que no tiene un diagnóstico. no hay un diagnóstico, pero hay personas que en verdad no se, o sea, la memoria es, o sea, Sí, es trabaja, compleja. es compleja. ¿Cómo la avalas? ¿Cómo se Nosotros va? manejamos dos tipos de adecuaciones, de forma y de fondo, significativas y no significativas. Yo aprendí de forma y de fondo cuando estaba en la universidad hace 10.000 años, entonces eso es lo que a mí me quedó. Actualmente se aplica el significativas y no significativas. Claro. ¿Qué quiere decir las no significativas? Como cuando, por ejemplo, usted le quiere enseñar la suma. Y empezamos por la repetición y la repetición y la repetición, pero vemos que este estudiante no puede hacer 25 sumas, pero te hace 5 y reconoce el proceso. Eso es un check. Claro. Eso es una adecuación de forma, cómo tú le presentas no el 25, conocimiento. pero con 5 lo hace. Lo Entendió, reconoce. comprendió. Lo sabe. Claro. Por ejemplo, hay en la metodología Touchmat, que se está utilizando bastante ahora, que es bastante concreta, digamos, para que los chicos aprendan a sumar. Eso es de forma, cómo yo le presento la información, pero de fondo es simplemente decir, este tipo de divisiones, por ejemplo, no es funcional, no la voy a dar. La voy a remover del currículum porque no es importante para este niño. Esa es la diferencia. ¿Qué tratamos de hacer nosotros como docentes de educación especial? Es presentarle la mayor cantidad posible de contenido, pero siempre y cuando sea funcional. Adecuándonos a los diversos tipos de inteligencia que existen. Sí, adecuándonos al individuo puntualmente. Yo no puedo, y me ha pasado en colegios que dicen, tengo un niño con síndrome de Down en cuarto y uno en el otro cuarto, en cuarto A y cuarto B. Y como los dos tienen síndrome de Down, la adecuación es la misma. Yo me quiero morir. Aprenden diferente. Claro, Que tengan el mismo diagnóstico no significa Para que aprendan nada. de manera igual. Claro, Al claro. igual que una persona, o sea, tú y yo aprendemos de maneras diferentes. Es un error garrafal y se aplica mucho. No, es que como él estaba aprendiendo las partes de la planta, pues ella también. Ahora, hay que ser también empáticos con el docente. Una adecuación curricular. Yo hago mi marca, yo tengo mi marca de adecuaciones y de material didáctico, etcétera. Y yo doy generalidades, pero con la especificación de que la adecuación que yo te mando, tú la tienes que aplicar según tu individuo, según tu estudiante, según tu niño, según tu realidad.
No podemos decir, bueno, tengo esta adecuación de las frutas y esta adecuación de las frutas, entonces para todos mis niños con algún diagnóstico, cualquiera que este sea, va a servir esto. No, la adecuación también, yo hago adecuaciones para personas uno a uno, para un padre que me dice, Gaby, necesito adecuaciones de esto, yo lo hago, pero para hacerlas tengo que conocer al niño o la niña. Entonces yo le digo, papá, encanta la vida y yo te lo hago, pero yo no puedo hacerlo sin conocer a tu hijo. Necesito tener 1, 2, 3, 4 clases, conocerlo a cabalidad, ver cuál es para saber las fortalezas, las habilidades. Ella sí. trabaja en Brain Tool Center, ¿ok? Y a veces Raquel está con ella hasta las 7 de la noche, porque claro, los niños salen de la escuela a las 4, 4 y media. Raquel viene, come algo y va de vuelta con ella, porque y le encanta, se siente estimulada, pero sí es importante eso, Erika, porque al final termina siendo como algo terapéutico también, siento yo. Sí, y al final que a las 6:15 de la tarde ella diga, ¡ay, me toca con Gaby! Para mí es un mimo enorme, porque es ella un está estímulo cansada, para ella. yo estoy cansada y que venga con esa buena disposición a que yo la presione y le borremos y le digamos el artículo, Raquel, porque ella entiende perfectamente. Entonces, yo tienes que estar pilas del artículo, Raquel. Entonces, ella que borra y que vuelve a escribir y que vuelve a buscar, es cansado, pero realmente da frutos. Por ejemplo, conocí el caso de un niño, que el inglés es sumamente difícil para esa persona, pero el portugués lo agarra así. Entonces, en su clase le adecuaron porque pues hay algo con el inglés, claro, que tiene que, no le gustaba, o sea, como sentía que no estaba al nivel, lo rechaza, porque a veces simplemente no es algo psicológico, o sea, es algo del mismo niño que se siente mal porque ve que no está aprendiendo igual que los demás, o que no aprende tan rápido como el compañerito al lado. Entonces, su colegio, pues sí, adaptó y tiene esta metodología para que ese niño o esa niña aprenda a su ritmo. Claro. Con las adecuaciones, lo importante es que aprenda a su ritmo. No hablará fluido por ahora como los de su grado, pero está comprendiendo poco a poco. Claro. Y así, yo creo que cuando no le impones, esa es mi manera de pensar, cuando no le imponen, hace que le empiece a gustar, o sea, que le empiece a agarrar como amor, en este caso al inglés. Cuando le muestras, en nuestra época nos imponían, o sea, en nuestra época o te lo aprendías o te quedabas. Esa es la realidad, y tal vez es la realidad de muchos colegios cuando actualmente. Les muestras lo importante, lo divertido de un aprendizaje. Eso es fundamental. Yo creo que, por ejemplo, los niños con diagnóstico de síndrome de Down muchas veces tienen mayor facilidad para hablar inglés que español. Sí. Porque la macroglosia, ese alargamiento o engrosamiento de la lengua no les permite una pronunciación tan clara. Pero en el inglés, como es más la boca, así, sí, entonces eso les ayuda a ellos a hablar mejor. Qué interesante. Y los papás se van por ese lado, los que pueden, por supuesto, les dan educación en inglés. Y les beneficia porque en la parte de comunicación son mucho más fluidos que en el Por español. ejemplo, cuando nuestros hijos, matemáticas e inglés, nuestros hijos hablan súper bien inglés, pero matemática están ahí, o sea, o son buenos en deportes, o son buenos o son buenos en dime otro tipo de inteligencia, naturales, le gustan las cosas naturales. ¿Qué debemos reforzar? ¿Lo que realmente son buenos o lo que realmente necesita ayuda? Yo estoy pensando exactamente que tú. Hay mucha controversia ahorita. Dice que yo vi un TED Talk que tiene más de 56 millones de vistas sobre cómo la educación está matando la creatividad. Sí. Y que en vez de meterle plata, o sea, tienes a lo que le va mal, o sea, vamos a ver, niña Erika, me iba fatal en geometría, sacaba 0, pero me iba súper bien en inglés. O súper bien en historia. ¿A qué le potencio? Claro. ¿A la historia, al inglés o le potencio a la geometría? Que yo le empataba con álgebra y sacaba 3. O sea, yo sacaba 5 de álgebra. Eso es muy particular y cada padre tomará la decisión. Claro, pero de mi forma, mi parte tu experiencia profesional, mi humilde opinión es fortalezcan las fortalezas. ¿Viste? Fortalezcan las fortalezas. Si el niño es bueno para pintar, que pinte. Dele que pinte. Claro, tampoco es que no va a hacer nada. Claro. Tiene balance. Que cumplir con un mínimo indispensable. Pero reforcemos las fortalezas. A mí, yo estaba viendo este TED Talk que el tipo dice que había una niña y que estaba fracasada. Porque todo lo que quería hacer era bailar, ¿no? Siempre inquieta. Y en esto, el director llama a los papás y dice, quiero que vean esto. Y habla y le dice, mira,
las notas de tu hija están muy mal en esto y esto y esto y esto y esto, y la niña, entre más le está diciendo lo mal que le va, más se hunde en el sofá, más los papás se ponen tristes, y de repente el director dijo, bueno, vengan conmigo papá un segundito, y le dice a la niña, quédate aquí unos minutos, vengan, quiero que ustedes vean algo. Justo antes de ir, deja la puerta un poquito abierta y sube el volumen de la música. De repente la niña se pone a hacer una de bailes y dice, su hija, bailarina. Claro. ¡Exacto! Eso es ella. Entonces, podemos seguir apretando la matemática o podemos mandar a Juilliard. Sí. Esa niña terminó siendo la que hizo toda la coreografía de Cats en Broadway. Imagínate. Y o sea, al final no te estoy diciendo que deja que tu hija baile y que no vaya a la escuela. Lo que te quiero decir es Por supuesto. que yo ahorita estoy en una posición en la cual ya en 2 años Raquel tiene que elegir una universidad y yo tengo que decidir, ok, ayudarla a ella a decidir un mejor camino. ¿Qué voy a hacer con mi hija? Entonces yo ahora estoy viendo que Raquel le encanta la matemática, es buena para química. Ella dice que ella quiere ser maestra de matemática, Sí, entonces... sí, quiere ser maestra de matemática, Hay un pero tema. no se le viene bien la comunicación. Exacto. Ahora, a Raquel le encantan los olores, le encantan los perfumes. Y yo estoy buscando... canta hermoso. Claro, yo estoy buscando, a ver, y cómo es esa carrera de ser, ni siquiera sé el nombre, pero perfumista. O sea, hay personas Sí, lo que hacen las combinaciones que de los hacen- perfumes, que que hacen, saca un aroma, que eso existe. Claro, Sí. existe, necesitas ser bueno en matemática, en química y tener buena nariz. Es cierto. Ven acá, yo Está ahora, hecho para ella, yo claro, hay ¿por que qué construir. le voy a meter a Raquel extra tutoría en inglés? Bueno, muy buena en inglés, o yo qué sé, Sí, es muy buena en inglés. en español, cuando Raquel le puedo meter en otra fortaleza. Total. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué siempre tratar de equilibrar la debilidad y la fortaleza? En No, estos la días debilidad, le pero expliqué se a mi fortalece hijo la más fortaleza. grande, le dije, hay 8 tipos de inteligencia, creo que son 8. Son 9. 8 o 9 tipos de inteligencia. ¿De verdad tú te la sabes? Ujú. Yo ni Sí. idea, nunca había Sí, escuchado. ahí Algunas, le dije porque ya no las uso tanto. Sí, pero hay diversos y somos diferentes y cada uno tiene su fortaleza. Entonces, porque había una frustración por un tema y le dije, pero tú en esto, yo sé que no te gusta, pero por ejemplo, eres buenísimo, identifique en historia, buenísimo, le encanta. A Marcela también. Le encanta la historia, o eres buenísimo en geografía. Yo no sé ni esta bandera de dónde es, o sea, tú te la identificas, yo les pregunto, o eres buena en esto, o sea, no todos somos iguales, o sea, y aprendemos de manera diferente. Ojo, hay que pasar, o sea, eso no significa que vamos a dejar Claro, esto de no, lado, yo no pero soy partidaria de eso. y una nota no te determina si aprendiste o no, No, la nota no te define. pero es parte del sistema. Y sin embargo, tenemos que tener un mínimo indispensable Claro. de exigencia con el Sí, ser por humano supuesto. también, ¿no? Entonces, indistintamente si tiene o no tiene diagnóstico, uno tiene que ser, es lo que yo hago, uno tiene que ser exigente. Yo digo, si a mis niños, normalmente la gente es como, ay, pero ¿por No. qué les exiges? Y yo, Hay que ¿cómo? exigirles. No. Porque puede, simplemente porque necesito que pueda, y él puede, y ella puede. Hay que pulir ese Entonces, diamante. Pero qué Claro. bien lo que acabas de decir. ¿Qué tan importante es una buena educación inclusiva a la autoestima de una persona? Por supuesto, es enorme, porque le das un mundo de oportunidades. Yo tengo un estudiante con el que venía 3 semanas trabajando mayor que menor que. Horrible, horrible, creo que mucha gente ha padecido con el signito que para dónde va, cuál es el mayor y cuál es el menor. Mira, ahí eso me gustaba. Pero en este caso, este niño ya está multiplicando. Pero yo dije, bueno, dentro del currículum dice que debería saber esto, lo voy a implementar. Fue 3 semanas y le mostré de todas las maneras posibles del mayor que menor que. En concreto, en abstracto, con cositas, con dibujos, con videos, todo lo que se me ocurrió. Y hoy le decía yo a mi coordinadora, se acabó el mayor que, menor que. No voy a perder más el tiempo de él en esto porque primero no le sirve, yo sé que es parte del currículum, pero puedo aprovechar en la división, porque ahora quiero que divida. Y me quedo viendo así con unos ojotes. ¿Vas a hacer que él divida? Por supuesto. Nadie decía que suma, y ahora suma. Nadie decía que resta, Multiplica. resta. Ahora multiplica, va a dividir. Al final de este año este man va a dividir. Y esa es una meta personal. Entonces los papás se vuelven locos porque, claro, es un chico dentro del trastorno del espectro autista, que todo el mundo lo ve hermoso porque encima es bellísimo, guapo, es chistoso, sonreído. Entonces la gente lo quiere mimar, lo quiere apapachar. Y yo soy la loca de que, hey, siéntese señor, usted está en clase,
póngase los zapatos, ¿por qué no está Claro. puesto los zapatos? Entonces me dicen como que, ay, pero es que no. No, porque todos mis niños están puestos los zapatos, ¿por qué él tiene que quitárselos? Tal cual. No. O sea, a ver, Eso es parte de la exigir, educación. Sí. exigirle Eso es parte de la educación. a todos lo mismo. Cuando a mí me preguntaron, ¿qué quieres tú de acá? Digo, yo, que le exijan a Raquel lo mismo que le exijan a cualquier otro niño. Claro. ¿Ok? Estamos claros, Raquel va a requerir adecuaciones en algunas cosas, no en todas, en algunas cosas, pero exígele y cree en ella como yo creo en ella y ella creerá en ella misma. Yo te quiero preguntar, al principio a Raquel le sacaban del salón todo el tiempo y a medida que el tiempo vaya pasando, más y más la están incorporando al salón. O sea, ¿cómo es la mezcla para que realmente una educación sea inclusiva? He escuchado muchas cosas, he escuchado, no, nunca se le debe sacar del salón porque si no, uno no está siendo inclusivo. Por otro lado, no está apta para estar en todos los salones. Entonces, ¿cómo ¿cuál se es el hace? balance Sí. que tú, según tú? Según yo, la educación inclusiva depende del individuo. Depende de la necesidad propia de cada estudiante. Hay estudiantes que necesitan el 1 a 1, que necesitan aprender, por ejemplo, conmigo, matemáticas, español y habilidades para la vida. 1 a 1, que yo esté ahí, que atienda esas dificultades que se presentan en ese momento. Pero en arte, en música, en educación física, están con sus compañeros y comparten con su grupo y en el recreo están con su grupo, etcétera. Pero depende el niño, depende la persona. Yo también he escuchado terapeutas que es como que negado que lo saquen del salón. No, porque a veces están en el salón viendo el techo. Entonces no están aprendiendo, le estamos quitando su derecho a educarse. Es nefasto. Y les estamos quitando tiempo, y el tiempo es vida, y es aprendizaje, y es la oportunidad de una vida digna. Ese tiempo es importante. Entonces, si yo lo puedo aprovechar, y yo sé que en inglés no va a dar pie con bola, entonces vaya. O sea, si esa hora yo no la voy a utilizar para algo fundamental, a un aprendizaje funcional, entonces vaya con sus compañeros y disfrute la clase. Pero matemáticas va a venir conmigo. Claro. Habilidades para la vida vas a venir conmigo porque yo necesito que te sepas vestir, porque necesito que te sepas llenar el termo de agua, porque necesito que escuches cuando yo te doy un comando. Levántate, siéntate, ven, vamos, agarra, dame el cuaderno rojo, dame el Eso cuaderno lo necesitas amarillo. para que sea funcional en las demás En la clases. vida, en todo. En la vida. Entonces, esas habilidades para la vida es desde que yo me siento a decirle cómo agarro un cubierto. Porque yo no quiero que vaya donde sus compañeros a comer todos juntos y haga un desastre. Y Claro. los compañeros lo queden mirando o se comiencen a reír. Entonces, es mitigar ese objeto de burla mediante la enseñanza también. Yo recuerdo, y escuchándote, cuando, y ese es el temor que tenemos todos los papás o mamás, cuando pues hay un diagnóstico, o a veces 2, y a veces 3. El primer día de clases de rock, a mí me gusta recordarlo acá. Y me acuerdo cuando me sentaron, un miedo terrible, ojo, y que es el mismo colegio de su hermano. Y me dijeron, ¿usted qué espera que aprenda Rocco? O sea, Ok. y yo recuerdo la primera vez, y yo en mi mente buscando, ¿yo qué espero que aprenda Rocco? Y yo recuerdo, le digo, yo nada más quiero que él sea feliz y conviva, porque él hace tanta terapia todo el día, que esto es parte también, esto es lo ideal, y ella nunca se me va a olvidar, dice, aquí Rocco aprenderá lo que tiene que aprender, lo que él decida, bajo sus capacidades, pero también los demás niños que están con él Total. van a aprender, y créanme, y ahí yo sentí como, uff, estoy en la escuela correcta, yo sentí un alivio, y me dijo, porque aquí todos vamos a aprender, incluso las maestras que hay, Total. todos vamos a aprender. Esa A mí, es la para mí, disposición. eso yo Sí. sentí un gran alivio. Hoy por hoy sigue en la escuela, no va todos los días, porque ahí va terapia, o sea, se divide entre colegios, pero ha sido lo ideal. Claro, pero es la educación bilateral que le decía en un Totalmente. inicio, y también este hecho de que no todos los padres tienen a sus hijos en terapias fuera. Así es. Yo tengo niños que no reciben ninguna terapia. Sí. Entonces, el único que está ahí para aguantar a ese niño somos nosotros. Así es. Que en este colegio donde estoy tenemos terapeuta ocupacional y fonoaudióloga de planta, que muy pocos colegios lo pueden decir, que todos deberían. Que todos en el Hagan la mundo ideal. inversión, Que ahora hagan la se inversión. necesita. Son Necesitan. cosas que no se necesitaban antes, pero ya ahora sí. A raíz de la pandemia, Hay muchos niños que necesitan adecuaciones por partes emocionales.
A raíz de diagnósticos los niños de emocionales. pandemia. Sí. ¿Cómo funciona eso? ¿La gente, niños deprimidos, estresados, Deprimidos, ansiosos? estresados, ¿Qué tipo de ansiosos, ecuaciones se le manejo puede dar? de emociones que no están pudiendo ser. Entonces, ahí se hace un trabajo con los psicólogos del establecimiento o el psicólogo que atienda afuera al estudiante para ver dónde son esos puntos que desencadenan su ansiedad y tratar de mitigarlos y tratar de llevarlos también con el docente, no únicamente que tenga una figura como el psicólogo que tenga que venir a meterse, sino que el propio docente tenga las herramientas para actuar. Claro, capaz un niño que se estresa mucho con el tiempo y le causa mucha ansiedad y no está pudiendo manejar, le parten el examen en 2 pedazos. Claro. Por ejemplo. Sí, O sea, por siempre hay supuesto. una cosa que uno puede hacer Sí, O para le una modificamos. Lo que pasa es que la educación no es rígida, como nos No, han, como nos nos han han hecho hecho pensar creer, siempre. sí. No es que tienes que aprender esto y tienes que aprender esto y si no, no hay alternativa. No, sí hay alternativas. Y bueno, el Ministerio de Educación, el MEDUCA, mediante su ley también, nos da la apertura a nosotros movernos un poquito. No es que estamos nosotros saltándonos a la ley, todo está bajo la ley, pero necesitamos también esa apertura de los colegios de comprender que un docente regular no tiene las herramientas y que tiene que capacitar Hay que a su capacitarlo. equipo docente y no es simplemente al pararse en yo no soy maestra de educación especial, porque es el término de aquí en Panamá, Tú me vas a maestra de disculpar, educación especial. hoy por hoy, con 7 de 10 niños requiriendo ayuda, Debería ser Total. parte toda de... educación debería ser Por ejemplo, en especial. Ecuador yo estudié educación general básica y en educación general básica no te dividen en educación especial. Nosotros nos dan dentro de la carrera psicología, psicomotricidad, psicopedagogía, Está bien. como para que el docente salga al mundo y se enfrente a la diversidad del salón de clase. ¿Qué es lo Que es en lo la que actualidad debería ser. es lo que pasa? Es lo Porque que debe así ser. es la vida, así es el mundo. Consejos para ambos lados, tanto para los padres como para los colegios. Bueno, para los padres inicialmente no le tengan miedo al diagnóstico. Por favor, compártanlo con los profesionales de educación que los acompañen. Eso es fundamental. Sí. El diagnóstico no es un pronóstico. Sí. El diagnóstico es simplemente una guía para tener datos iniciales de algunas conductas que se podrían presentar en el estudiante y estar pilas a que eso no pase o sí pase y si pasa, ¿por qué? Eso es uno de los puntos importantes. Segundo, anclarse en la mayor cantidad de terapias que puedan por fuera. El hecho de tener una fonoaudióloga, tener una terapeuta ocupacional es fundamental para el desarrollo del estudiante y que haya ese approach entre la escuela y la terapeuta Comunicación. o las terapias externas es fundamental porque son un grupo, porque todos trabajamos en función de que este niño o esta niña sea funcional. Así que eso es importante. El papá que pregunte mucho, que pregunte y que dé alternativas. Mira que yo sé que mi hijo cuando ve el video de tal aprendió súper rápido esta cosa, porque ahí nos están dando pistas a los docentes de que es visual, de que tal vez es auditivo, de que tal vez necesita una mayor cantidad de estímulos. Totalmente. Cuando yo preparo material, por ejemplo, depuro todo para que se vea lo más limpio posible y se concentren en una actividad puntual. Pero puede ser que otro niño necesite que yo le haga un video, que no le haga una hoja. Entonces, esas modificaciones, el padre es muy Juega un papel fundamental. fundamental acá. porque conocen a su hijo. Yo Por siempre digo, supuesto. el que más conoce a su hijo es usted. Por supuesto. Simplemente sea objetivo y no me digas si es bonito, feo, cariñoso o bravo, sino qué usted ha visto en esta persona. Y listo. Me encanta. Por parte de los colegios, bueno, contratar personal capacitado, darles la opción a los maestros de que tengamos tiempo para hacer nuestro deber creativo, porque cuando yo le digo, por ejemplo, usted no se puede ponerse saco azul, ni negro, ni rojo, tampoco morado. Entonces necesitas un tiempito para pensar, y entonces ¿y ahora qué voy a hacer? El maestro necesita ese tiempo para pensar, para ver cómo crear. Si te llenan de horas y no tienes tiempo más que para hacer lo administrativo, la creatividad docente muere. Y cuando la creatividad docente muere, estamos dando todos los años la vuelta. En yo ya di tercero el año anterior, si doy lo mismo, utilizo los mismos recursos. Claro. Porque no tengo tiempo para innovar. Y la innovación educativa es primordial. fundamental. Sí. Nunca pensé en eso, nunca. Siempre para mí el profesor tenía el libro, enseñaba el libro y el día se acababa. Pero es verdad. Se aburren. O sea, para poder enseñarle a cualquier niño. O sea, yo ayer llegué a Raquelita del Rivasmith y quería comprar algo y o sea, me quedé ahí, no había fila, así que no estaba estorbando a nadie, unos 15 minutos enseñándole
cada centavo, ¿cuánto es el centavo? 5 centavos, 10 centavos, porque tenía que pagar, porque tenía que dar el vuelto. Luego no pagó la bolsa, tuvimos que hacerlo de vuelta. Y ella se quedó conmigo viendo cada cosa. Y yo, ¿sabes qué? Esto le gusta a ella, la puedo enseñar yo llevándola a comprar, pero hay que tener creatividad y hacer espacios. Si yo hubiese estado apurada, si yo tenía una fila de 10 personas, venga, muévase señora, no hubiese tenido esa Claro, esa paz para hacerlo. Yo me acabo de acordar, tampoco era buena en ciencia. Entonces, yo detestaba ciencia, o sea, de verdad no me gustaba. Yo soy creativa, o sea, yo Claro. veía súper bien en las materias, pero mira cómo aprendí todavía hasta el sol de hoy. En el libro hablaban del bichito ese que si tú abres un guineo, una banana, eso no es un mosquito, pero es como un bichito. Se llama Drosophila melanogaster. Me acuerdo hoy por hoy. Saqué 1 en ese examen. Hasta que alguien, un profesor, me llevó un banano, lo abrió, tuve que ver el bicho y dije, esto se llama Drosophila melanogaster. Claro. Y hasta el sol de hoy nunca más se me olvidó porque yo aprendía de otra. Mira, Drosophila. eso nunca me ha servido de nada en mi carrera de periodista. No, solamente para echar una anécdota en el día de hoy, pero aprendí porque en la página para mí era muy frívola, o sea, para mí era muy frívola. Yo tenía que ver el guineo, tocar, sentir, interactuar con el aprendizaje, totalmente kinestésico. Total, yo soy totalmente kinestésica. Así que qué espectáculo el programa. Aprendí eso. Sí, yo creo que como docentes y como padres y como miembros, partes de una sociedad, tenemos que abrirnos a las diferentes perspectivas. Totalmente. Aquí no es una cuestión de diagnósticos únicamente, es una cuestión de que somos seres humanos distintos y como yo digo, todavía no me han diagnosticado de nada, pero mis papás dicen que yo no tengo nada de paciencia con los adultos y es una realidad. Es verdad, pero con los niños yo puedo estar 45 minutos repitiendo por eso no eres una y otra cosa. Profesora universitaria. Exacto. Elegiste tu fortaleza. Y eso es lo que yo quisiera hacer, ¿no? A largo plazo digo, tal vez algún día yo prepare a docentes para que hagan esta labor. Es mi sueño, es uno de mis anhelos. Lo puedes hacer, claro que sí. Sin embargo, soy muy feliz en lo que hago. Y sí creo que los maestros tenemos que empoderarnos un poquito más. ¿Sabes cómo me aprendí las tablas de multiplicar? Porque había unos artistas españoles que se llamaban Enrique y Ana, que sacaron un disco LP de las tablas de multiplicar y hoy por hoy yo en mi cabeza, en mi memoria, escuchaba el disco una y otra vez, porque me encantaba y yo cantaba. Y yo me aprendí las tablas gracias a eso. Jamás me las iba a aprender, dije 2 por 2, no, o sea, entonces ellos tenían una canción para cada tabla, la del 1, la del 2, la del 3, 4. Y así me lo aprendí. Hoy por hoy, cuando yo estoy que 8 por 4, 32, entonces era disque, tenía como un pregón, disque 8 por 4, 32, el ministro tiene uno, y la tabla del 8 era la más divertida porque era como salsa, y a mí me gustaba eso, pero así aprendí. Yo empecé a esas edades a descubrir, y yo, sin saber toda esta información, y que por ahí voy. Que a los 8 años dije, no, es que por ahí, así es que yo aprendo. Y yo aprendo musicalmente, escuchando música, kinestésicamente, muy frío en un tablero. En aquella época, en verdad, no me conectaba realmente. Y así le pasa hoy por hoy a mucha gente. Totalmente. No se sientan mal por eso, no se sientan mal por eso. Pero sí hay que honrarlo. Claro que sí. No pretender que cada niño está hecho igual y tampoco pretender que cada diagnóstico está hecho igual. No. Hey, ven acá. Puedes tener el mismo diagnóstico, igual tienes aprendido Son de manera personas, diferente. son individuos diferentes. Individuos. Individuos que tienen contextos sociales, contextos genéticos, todo cambia, todo varía. Entonces no hay dos iguales. Reconozcamos al individuo como tal, al niño como un niño, y que hay que ir construyendo en base a lo que necesita únicamente. Me encantó este programa. A mí también, me quedo con eso. Cada persona es individual, hay que honrarlo uno por uno, hay que verlo uno por uno y ya está. No meter a nadie en bolsa y tirarlo a la basura. No, total. Gracias. Me encantó, A muchísimas ustedes gracias. por invitarme. Hasta la próxima.